Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre el coronel Percy Harrison Fawcett, aquel descubridor, aquel buscador, el militar inglés que empezó cartografiando las junglas de Bolivia y del río Beni, navegando el temible río Beni, que hoy sigue siendo de las zonas más desconocidas del planeta. Él nos hizo soñar con lo que contaba, con las ciudades perdidas en la selva de otras civilizaciones que existieron y vivieron allí ocultas, porque hay muchas cosas que no se pueden explicar, de dónde vinieron aquellos grandes imperios, aquellas grandes culturas, cómo aparecieron. Nosotros hemos efectuado muchísimas expediciones en busca de ciudades perdidas en la selva. No tienen más que ver la película en mi canal de YouTube en j.jrevenga en busca de las ciudades perdidas. Ahí hay una de las expediciones en la que nos encontramos con muchas cosas pues que no tenían razón ninguna. No tienes razón cuando encuentras una ciudad en la selva que está construida con muros con argamasas, cuando jamás habían usado antes las culturas incaicas ni preincaicas habían usado la argamasa para poder construir. Esto es algo que él también encontró y lo que le hizo seguir. Estos fueron los primeros vestigios que vio el coronel Fawcett en su búsqueda de la ciudad perdida, a la que llamó Z, y la que dijo había encontrado, incluso llegó a dar las coordenadas de ella. Coordenadas que hemos visto no llevan a ninguna parte, pues hemos estado exactamente en las selvas del Xingu, en Brasil, hemos estado en esas coordenadas y allí no existe nada. También dicen que dio las coordenadas falsas para perder a la gente, que él desapareció porque quiso irse, desapareció con su hijo y dejó abandonados a los porteadores que se volvieran, y simplemente les dijo en aquel campamento de caballo muerto, les dijo, llevaros mi diario hasta el día de hoy, ahí tenéis todas las coordenadas, lo que vamos a continuar, hacia dónde vamos a continuar, solamente podremos ir nosotros solos. Y así fue, desapareció en la jungla y esa fue la última vez que se le vio. Hubo varias expediciones después buscándole, ¿no? Jamás le encontraron a él, pero hubo algunos que sí encontraron vestigios, que había llegado a algunas tribus, encontraron su reloj, encontraron algunas cosas de que habían pasado por allí y luego ya se perdía el rastro y no se volvía a ver dónde estaban. No se sabe si dieron con indígenas belicosos. También aquel coronel inglés en aquellos tiempos, con la vara, nos lo imaginamos con la vara debajo del brazo y manejando a los indígenas pues como los podían tratar en aquella época, pues podían haber terminado también atacándole, matándole y robándole todo lo que llevaba. Pero la realidad y la leyenda o el mito empieza cuando él decía que ya había estado en aquella ciudad con las figuras de oro, de animales a tamaño real, esas puertas inmensas con columnas. Él ya conocía a Z, él ya había estado allí, solamente quería volver y quería quedarse allí. Su vida era salir del mundo real, el que tenemos ahora mismo, y quedarse a vivir en la perfección, que era la ciudad de Z. Pues quizás tampoco estaba muy equivocado, ¿no? Si pensaba quedarse en otro lugar, que era mucho mejor que el que conocemos, desde luego no lo dudamos que había acertado en su elección. Pero como él mismo decía que aunque sus palabras, cuando le preguntaban por qué quería volver, por qué volvía a la selva y por qué quería terminar allí sus días, él decía, aunque nosotros continuemos o muramos y nuestros huesos se pudran en estas junglas perdidas del planeta, hay una cosa bien clara. Esa cosa es que la historia del mundo no podrá escribirse hasta que se descifre el enigma de Sudamérica, de sus ciudades perdidas y de sus culturas. Ya no será el enigma del mundo de Sudamérica, será el enigma del mundo, será las civilizaciones. Aclararemos mucho sobre las civilizaciones que conocemos hasta ahora en el momento que descubramos esto y podamos estudiarlo. Pero que las ciudades perdidas existen, me consta. Esas fueron sus palabras. Son las últimas palabras de ese diario que entregó en el campamento de Caballo Muerto a los hombres que volvieron, a los que decían que sabía dónde iba, que no tenían ninguna duda de que él no estaba perdido. Él estaba buscando algo que ya conocía, pero buscando algo que hizo muy bien en callarlo. Algo que hemos buscado muchas veces después, que han buscado montones de expediciones. Sí hemos encontrado vestigios de que existe algo, pero es algo por eso mismo. Si existe ese algo, habrá primero que respetarlo, creer en ello y después pues investigarlo, estudiarlo y quizás sacar unas conclusiones seguramente muy parecidas a las que sacó Fawcett, que aquello era un mundo muy diferente al nuestro y que lo único que podíamos hacer si llegábamos con nuestra falsa o malentendida civilización sería estropearlo. Por eso, estuviera donde haya terminado con sus huesos podridos en la selva o en una ciudad de oro,
Fawcett fue sin duda uno de los grandes, de esos grandes expedicionarios que creían en lo que buscaban, creían que había algo, pero claro, siempre que se cree algo es porque se ha visto algo. Y si había leyendas, por supuesto que iba detrás de una leyenda, pero no olvidemos que las leyendas siempre se basan en realidades.